Señora, perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy quiero agradecerte por este nuevo día de vida que nos has regalado. Hoy te pedimos por cada una de la familia cardenal y colocamos, Señor, todas nuestras preocupaciones, angustias, necesidades que cada una de las familias pueda tener. Señor, también quiero agradecerte por la compañía que nos das cada día, por cada situación que podemos enfrentar. Y hoy quiero colocar en tus manos la necesidad de cada familia. Padre, bendícenos, guárdanos y protégenos y te pedimos que en este año escolar sea el mejor para cada uno. Gracias, Señor, por este día y cada una de las bendiciones. En nombre de Cristo Jesús, amén. Para los Amén. demás, el Padre, el Hijo. Gracias. Muchas gracias, mi profe Sonia. La acta del día de hoy, la profe Alejandra y el profe Gustavo, por favor. Entonces, la jornada del día de hoy está dividida en dos momentos. En primer momento vamos a tener nuestra capacitación jurídica. Está nuestro abogado Alexander. Entonces, y el segundo momento vamos a tener jornada académica. ¿Listo, mis profes? Pues, Alexander, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Alexander. Buenos días, profes. Buenos días a todos. Somos todos oídos, Alexander. Muchas gracias, profes. Para empezar el cronograma del día de hoy, vamos a tener un primer momento de 7 a 8 de la mañana. Hacemos un break de 5 minutos únicamente y continuamos con el tema de las preguntas para facilitar al administrador el tema de apertura de micrófono. Entonces, les voy a explicar la temática y en la segunda parte procedemos a hacer las preguntas que espero y aspiro que sean nutridas. Dentro del informe pues, que me enviaron, creo que la inmensa mayoría son profes antiguos. Pues entonces voy a resumir mi presentación. Pues mi nombre es Alexander Ardila, fui docente hace ya 6 años. Trabajé en la parte de coordinación de una institución de colegio privado y pues desde el 2012 en adelante me encargo en cuanto a la asesoría jurídica de las instituciones de carácter privado. Vale la pena pues extender los servicios a todos ustedes. Ustedes ya conocen que pueden acudir a mis servicios. El servicio no es gratuito, el servicio ya está pago por parte del Colegio Ernesto Cardenal, por lo tanto ustedes se encuentran en la libertad de acudir al servicio y de exigir la calidad del mismo, porque pues igual ya fue sufragado por parte del empleador de ustedes. Y cualquier situación que se presente al interior del colegio, pues inmediatamente puede ser comunicado para que dé mis observaciones y mis propuestas. Ya entrando en materia, pues me alegra saludarlos a todos ustedes. Del mismo modo, pues decirles que vamos a recibir un año bendecido, que vamos a recibir la gracia de Dios en todos y cada uno de nosotros, que la gracia de Dios va a estar en la familia de nosotros y que no hay que dudar lo que somos bendecidos. Somos bendecidos por estar acá, por tener un trabajo, por tener una familia, por poder combatir las adversidades que se nos presenten, pero siempre el propósito de Dios se cumplirá, siempre. Y si queremos pedir algo, pidámoslo con oración. Les aseguro que el poder de la oración hará llegar todas nuestras propuestas y todos nuestros anhelos. Les empiezo indicando uno de nuestro primer temario. Consiste en cuanto, ya lo recuerdo acá. Ok, les quiero compartir un poco mi trabajo jurídico del año pasado. En mi tema jurídico del año pasado, pues fue bastante nutrido.
No se imaginan ustedes la cantidad de normativa en todos los campos. Yo no únicamente asesoro el sector educativo, sino también asesoro el sector real, el sector comercial. Y desde el 10 de marzo del 2020 en adelante, ustedes no se imaginan la cantidad de leyes, resoluciones, decretos, circulares de todas las entidades, de todas. Si a mí tenía que resolver un caso, pues yo tenía que ir a acudir a la fuente normativa de esa entidad. Si era UGPP, si era Secretaría de Educación, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, cada uno tenía su propio reglamento en ocasión a la pandemia. Entonces fue un año muy nutrido. La Secretaría de Educación no estuvo tan intensa como otros años, hay que reconocer. Tuve el año pasado el cierre de un establecimiento educativo, pero eso venía de un proceso administrativo sancionatorio de 3 años atrás que no podíamos más dilatar. Pero la Secretaría no estuvo en cierta forma muy encima de los procesos administrativos del colegio. Ustedes como deben saber, que la Secretaría, que es la que nos vigila, pues a veces se pone como muy intensa en cuanto a los temas regulatorios. Entonces, por ese lado sí estuvo bastante calmado. Pero las situaciones pues, de los padres de familia no se hicieron esperar. Sí se presentaron situaciones que a continuación voy a describir. Las instituciones educativas, el servicio educativo como tal no paró. Yo diría que ese sector educativo pues logró como estabilizarse. Lo que sí lo perjudicó bastante es las ramas que se desprenden del sector educativo. Me refiero, por ejemplo, al tema de cooperativa, tema nulo totalmente por el 2020 y lo que llevamos. El tema de cooperativas fue nulo. El tema de fotocopias, ruta escolar, son servicios que se derivan de la prestación del servicio educativo. Cuando digo nulo, es del 0%. Eso impacta en cierta forma la economía. Las cartera fue, el tema de cartera fue bastante que tuve instituciones que cerraron al mes de septiembre, no pudieron más con el tema de renta y utilidad, tuvieron que cerrar ese tema, sí fue muy complejo. Situaciones vuelvo y le repito, el servicio no, por el contrario, estuvo apaleado el sector educativo por el tema de docentes, el tema laboral también fue muy complejo, el tema de créditos también fue muy complejo, fue casi nulo también. Entonces esas situaciones también permitieron que, aunque el servicio educativo se mantuviera, tuviera ciertas afectaciones. 1,000 pesos, y como no están yendo a las instituciones, no gastan internet, pues entonces ya no me va a dar los 100,000, me va a dar los 60,000, que decíamos como lo más correcto. Eso me decían 2 y 3. Entonces uno me ponía a pensar y decía, no, pero es que el tema, la carga presupuestal de un colegio no radica en el uso de internet. La carga económica de un colegio en el 90% está en la carga salarial, en la carga de funcionarios, y eso se mantuvo. Entonces fue muy difícil hacerle entender a los padres de familia de que el hecho no es no pagar. El hecho es que el colegio sigue funcionando, presta un servicio bajo otra modalidad diferente por obligación de la Secretaría de Educación, pero el servicio sigue igual, se está logrando mantener los mismos docentes, la misma cantidad, pero la carga prestacional es inmensamente grande. Entonces, esas fueron situaciones que se presentaron muy seguido y bastante marcados por parte de las instituciones. Les estoy dando como el recuento de lo que se trabajó el año pasado a nivel de asesoría. De igual forma,
La parte de educación inicial sí estuvo bastante afectada, el tema de párvulos, prejardín, pregarden, incluyendo transición. Ese sector sí estuvo muy afectado porque pues los padres de familia estando en la casa y teniendo al bebé, al niño, pues ellos decían más bien retirarlo en la educación de prejardín, formación inicial, y pues no tener que pagar porque pues igual la mentalidad de ellos eran, yo estoy siendo el profesor, entonces yo le pago a un jardín, pero yo soy el que estoy haciendo todo. En la mentalidad todos sabemos pues que en realidad no era 100% de esa forma. Entonces, fueron situaciones que se presentaron el año pasado, el cual tuvimos que sortear junto con directivos y junto pues con profes sobre las diferentes problemáticas que se venían presentando. Hay otra situación que se presentó en cuanto al servicio educativo muy marcado y fue con el uso de la virtualidad. Podría decirse que fue un error. No sé si ustedes incurrieron en ese error, no sé, y no lo he consultado. Pero podría decirse que fue un error desde el principio no exigir las clases con apertura de cámara y con apertura de cámara, básicamente. Fue un error porque cuando ya se salió de las manos en septiembre y en octubre, pues los estudiantes, así lo impusiera el colegio, pues no lo iban a acatar. Eh, yo puedo hacer un paralelo entre las instituciones que sí exigieron la activación de cámara y el rendimiento académico, pues fue bueno. Y los que no exigieron cámara, el rendimiento académico bajó, dicho por los mismos rectores, por los mismos coordinadores. Entonces, de aquí se desprendieron un número de situaciones, problemas, porque cuando nosotros al principio pues somos flexibles, pues ya más adelante nos queda muy difícil entrar a exigir, profes. Entonces, el tema de la Cámara, que lo voy a desarrollar más adelante con un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que anexé con anterioridad a esta capacitación, pues lo lleva a que pronto tengamos nosotros que ser firmes en nuestra exigencia de nuestras clases virtuales o sincrónicas. Un documento que vamos a trabajar el día de hoy es la circular número 002. Esa es del 14 de enero del 2021, de este año, en la cual pues la Secretaría de Educación ha enviado, el año pasado llegó a 34 circulares, imagínense, muchas circulares. La ventaja es que estas circulares son corticas. Los años pasados emitían por ahí unas 8 circulares, pero cada circular era de 50 hojas. Aquí no, aquí son 34, pero son poquitas. No son 3, máximo 4 hojas, sobre directrices para funcionamiento. 002 obliga, son de obligatorio cumplimiento, no son circulares de bienvenida a los colegios con los mismos docentes y con los mismos estudiantes. Dentro dentro de esos parámetros que maneja la circular 004 es en cuanto al reporte de información. Nosotros, pues, como docentes, coordinadores y directivos docentes, estamos, estamos involucrados en el tratamiento de datos. Entonces, les dejo eso ahí en remojo para que más adelante, cuando esté retomando, pues lo podamos agotar a profundidad. Al igual que el sector educativo, también hubo sectores económicos que estuvo flagelado por el tema de la pandemia. Temas sectores económicos que se llegaron al nivel de cero operatividad. Por ejemplo, no tienen nada que ver con el sector educativo, pero es para ustedes contextualizarles de que la situación es una situación de manera global. Por ejemplo, mucho el tema de las fotocopias, no solamente a nivel educativo, sino a nivel de otras diligencias, de juzgados. El sector de restaurante también está muy afectado, el sector de bares,
está muy afectado. Las lavanderías, tuve un caso también de una lavandería como con el tema muy complejo, tintorerías, zapatería, salones de belleza, sectores muy apaleados y que de una u otra forma afectan a la institución educativa. ¿Por qué la afecta? Pues porque los padres de familia son trabajadores, son trabajadores gracias por colocarme en pantalla el documento, son los padres de familia pues devengan su salario de esos sectores que estuvieron totalmente apagados. Entonces, eso afecta directamente con el, con el desarrollo de las obligaciones de padre de familia. Vamos ya a abordar el tema de la Defensoría del Pueblo. Es un documento muy chévere, muy rico, es de 14 hojas o de 12 hojas, creo que es de 12 hojas. Es un documento que está aquí en pantalla y que pues, es de libre acceso para todos ustedes. Y eso fue porque los estudiantes de grado 11 de una institución educativa del norte de la ciudad se opusieron a la implementación pues, de la virtualidad en línea o del trabajo en línea. Ellos querían era que fuera todo asincrónico. Obviamente en el mes de septiembre, cuando ya el colegio vio que el estatus académico bajó y que pues el padre de familia en cierta forma estaba diciendo, colegio, es que yo veo que mi hijo pues es que yo veo que como que no le mete ganas. Pero obviamente el padre de familia se queja con el colegio, pero todos sabemos que con el estudiante y con el hijo no le dice nada, pues porque es un tema, pues que le dan la responsabilidad al colegio. Entonces los estudiantes de grado 11 se entregaron esta circular de la Defensoría del Pueblo que se emitía en el mes de septiembre, oponiéndose, no, en el mes de julio, discúlpenme, en el mes de julio, oponiéndose al desarrollo de las clases virtuales. Llegó la situación a la oficina, aquí al abogado, donde pues efectivamente la recomendación de la Defensoría del Pueblo dicen, la verdad pues no creemos que haya necesidad de conectar las cámaras, porque se afecta la intimidad, se afecta la intimidad del hogar, se afecta la intimidad del menor, un poco de derechos fundamentales vulnerados. Entonces la Defensoría pues dijo no lo creo recomendable. Entonces de ahí se agarraron los estudiantes para decir no y no y no. Entonces, podemos ver que las recomendaciones, que yo les explicaba, las recomendaciones de la Defensoría, de las Procuradurías, pues no son de obligatorio cumplimiento. Nosotros a veces nos asustamos porque es que vea, la Defensoría dijo, no, pero no es de obligatorio cumplimiento. Lo que es de obligatorio cumplimiento es lo que emana de el ente que nos vigila, el secretario de Educación. Entonces, el mismo documento de la Defensoría del Pueblo dice que puede permitirse el uso de las herramientas virtuales y de cámaras siempre y cuando exista una corresponsabilidad. Entonces, aquí es donde yo les informo y les recomiendo sobre esa corresponsabilidad. La corresponsabilidad no es del colegio únicamente, la corresponsabilidad es de todas las personas que se involucran dentro de las actividades virtuales. Entonces aquí entran los docentes, aquí entra el administrador, entra pues obviamente el representante legal del colegio y entra el estudiante y el representante o el tutor. Tuve situaciones particulares, muy concretas y muy delicadas en cuanto al tema de ese manejo de datos personales. A veces nosotros los profesores, dejamos que se filtre esa información. Damos pie para que se filtre la información o para que la comentemos con terceros. Y como ustedes muy bien saben, esa información que se filtra pues va a llegar a manos de los estudiantes. Y cuando se llegue a mano de los estudiantes, pues desafortunadamente ahí se rompe todo el principio de confidencialidad.
Se rompe el principio de confidencialidad porque yo permito que lo que yo observo en mi clase y lo que yo grabo en mi clase, pues lo divulgue a terceros. Entonces, esa fue una situación muy compleja en cuanto, por ejemplo, el tema de enfermedades que se estaban viendo al seno de las familias, al interior de las familias. Entonces, cuando yo veía que dentro de mi clase veía personas mayores con tapabocas, entonces inmediatamente yo generaba la controversia de que esa familia había sido pues víctima de esta pandemia. Esa fue una de las situaciones que se presentaron a través de la virtualidad. Otra situación que se presentó en gran escala era que los docentes permitían la participación de personas extrañas y personas, además de ser extrañas, que realizaban actos de actos sexuales, ¿sí? Entonces, eso sí fue una situación que presentó. Tuvimos que ponernos muy estrictos porque casualmente esos docentes cuentan con la herramienta de imposibilitar esa intromisión, mas sin embargo no lo hacían, no lo hacían. Entonces, las razones de mis profes, cuando se les llamó a descargos, porque se les hacían descargos virtuales, y decían pues que ellos, pues no, desde que estuvieran con su clase normal, pues ellos no podían ver o no creían que era necesario pues cancelar ese tipo de intromisiones. Eso fue una situación muy recurrente que se presentó. Es responsabilidad de nosotros, de los docentes. Si yo tengo la herramienta para poder cancelar ese tipo de intromisiones de personas teniendo, les soy muy sincera, teniendo relaciones sexuales dentro, grabando en la clase. Entonces, si yo tengo esa herramienta, yo tengo que parar esa situación y obviamente hacer el reporte. Pero pues había eran muy permisivos frente, es más, pues hasta permitían pues que se generaba esa controversia y los mismos estudiantes pues de ahí se pegaban que el medio tecnológico no era el más seguro porque permitía esas filtraciones. Otra situación que se presentó a nivel virtual era el generar la indisciplina. Tuve estudiantes sancionados porque efectivamente, aunque no era presencial, desarrollaban actos de indisciplina y sabotaje dentro de las clases virtuales. Entonces, cogíamos el manual de convivencia, por analogía, extendíamos el manual de convivencia porque pues en el manual de convivencia del año pasado había muy pocos que las faltas las extendían a la educación virtual, pero por analogía extendíamos el manual de convivencia y aplicábamos la misma rigurosidad del manual de convivencia a nivel de los estudiantes. Y a nivel de los docentes, pues de igual forma, por analogía, extendíamos el reglamento interno de trabajo y aplicamos el reglamento interno de trabajo para aquellos docentes, no lo van a tomar como una amenaza, como siempre a ustedes les digo, y no me extendí en mi presentación porque pues ustedes ya me conocen. La idea no es regañarlos ni colocarlos contra la pared, por el contrario, la idea es comentarles mi trabajo, no lo tomen a mal, comentarles mi trabajo y decirles, profes, pilas, de pronto nos podemos equivocar en estas situaciones que se han presentado, pero no lo tomen a mal, por favor. Lo que yo menos quiero es que ustedes me vean, digan, el abogado está es por parte a favor del colegio. No, yo no estoy a favor del colegio, estoy a favor pues, del servicio educativo que se está prestando. Entonces yo quiero que ustedes me vean como una parte neutral. Les comento para las situaciones que me presentaron y ustedes harán recibo de lo que creen que les va a servir. Pero les comento las situaciones que se presentaron porque son situaciones reales. Entonces, ese docente que permitía la indisciplina, ya hemos visto tres factores dentro de la virtualidad, el no cumplir con prender la cámara. 2, el de permitir que ingresen terceros a realizar actos obscenos. Y 3, la tolerancia de la indisciplina. Entonces llamábamos al docente a los descargos y le decíamos,
profe, es que aunque no esté dentro de la presencialidad, usted debe debe ser veedor de la disciplina y de los reglamentos que se estén dando para el desarrollo de las clases, ¿sí? Entonces, eso fue una problemática que se presentó al principio de las jornadas, y de esta forma, pues, los estudiantes siempre se escudan y siempre se logran escamparse en esas situaciones que se presentan. Entonces, eh, el llamado es para que, por favor, profes, ejerzamos nosotros nuestra autoridad como docentes frente a las temáticas frente a las tecnologías utilizadas. Otra situación que se presentó frente a la virtualidad es en cuanto al difícil acceso a las tecnologías. Es una situación que nosotros no podíamos pasar de agache, es una situación totalmente real, que se llegó a la consulta a través pues, de los colegios. No solamente pues se exige que el estudiante tenga un PC o un computador. Acuerden que nosotros el acceso a las tecnologías, y de pronto alguno de ustedes lo está utilizando en este momento, es utilizarlo por los medios tecnológicos móviles, celular, ¿sí? Entonces, el estudiante que pues decía que o informaba que no tenía acceso a las tecnologías, pues se le daban otras herramientas, como era en forma sincrónica, como era de pronto, pues no en línea, sino por diferentes periodos de tiempo. Entonces, eso permitió pues que el estudiante también no tuviera la oportunidad para poderse zafar de su responsabilidad como estudiante. Muchas observaciones de los padres de familia se vieron el año pasado. Si yo les digo que la secretaría de pronto estuvo un poco pasiva, pero los padres de familia no, los padres de familia sí estuvieron un poco inquietos y un poco activos en el tema de las observaciones, y los padres de familia sí observaban que el rendimiento académico sí había bajado. Sí ha bajado acá, en razón de la virtualidad. Eso veían los padres de familia, y los padres de familia siempre decían, pero es que yo veo que mi hijo, pues, empezando que trasladaron los horarios, o sea, las clases no empezaban a las 7, sino empezaban a las 10. Imagínate, a las 10 empezaban las clases. Y terminaban a las 4, pero pues igual ellos no veían que había esa exigencia. Entonces, muchos padres de familia presentaban esa sugerencia a los colegios me lo trasladaban a mí para hacer el respectivo seguimiento contractual. Y la verdad es que, profe, pues aquí entre ustedes y yo, podemos, y ustedes pueden decir que efectivamente cuando yo no exijo ni presencial ni virtualmente, pues académicamente va a bajar mucho el nivel. Y Don Alexander, ¿sí? un momentito. Es que nos queda menos de un minuto, voy a volver a enviar enlace para que nos conectemos nuevamente. Ok.